El género epistolar. El género. Muy bien. ¿Qué género hemos visto hasta ahora, mis hermanos? Narrativo, Muy bien. Profético, Género profético, perfecto. biográfico, Biográfico, sapiencial, sapiencial o poético, muy bien. legislativo, Legislativo. legislativo. Sí, porque, Esos cinco parece que hemos visto. perfecto, mis hermanos. Ahora corresponde ver otro tipo de género literario y este es el género epistolar. Todo lo que tiene que ver con las epístolas y nuestra exégesis va a estar basada sobre una de ellas, que es la epístola a los Gálatas. Con respecto a las epístolas, ¿qué podemos decir? No son homogéneas. Cuando hablamos de que no son homogéneas, queremos decir que no existe una diferencia entre epístola y carta. En la cultura grecorromana, las cartas son privadas y las epístolas circular o se publican. Pero esa diferencia no es relevante al momento de estudiar el Nuevo Testamento, porque las epístolas se publicaron, perdón, las cartas se publicaron, circularon también, se hicieron públicas, y las epístolas tienen característica de carta porque abundan los saludos personales. Por lo tanto, cuando estudiamos el Evangelio, el Nuevo Testamento, empleamos los términos carta y epístolas como sinónimos. Eso es lo que queremos decir, que no son homogéneas. También son documentos de carácter circunstancial. ¿Qué significa esto? Que se escribieron de acuerdo a las circunstancias, a la ocasión, a las necesidades de la iglesia. En la iglesia de Corintios habían problemas de sectarismo en su interior, inmoralidad, sacrificado a los ídolos, problemas teológicos acerca de la resurrección de los muertos. Por lo tanto, el apóstol Pablo escribe para solucionar esos problemas. En la iglesia de Gálatas se estaban infiltrando los judaizantes, enseñando que debían circuncidarse y guardar la ley para poder ser salvos. A la fe le agregaba las obras. Ese es el problema que existía en la iglesia de Gálatas. Por lo tanto, el apóstol Pablo escribe para solucionar ese conflicto. En la iglesia de Colosa estaban los antinomianistas, los que estaban obsesionados con los ángeles. También estaban los judaizantes. Era una mezcla de diversas religiones y filosofías y sectas. El apóstol Pablo escribe para solucionar ese problema. En la iglesia de Tesalónica no se sabía muy bien lo que ocurría con respecto a la segunda venida de Cristo. Y también el de Corintio no había una pregunta acerca de la resurrección de los muertos. Y escribe para solucionar esos problemas de la venida de Cristo y para responder acerca de lo que ocurrió en la iglesia de Corinto de la resurrección de los muertos. Eso quiere decir que son circunstancial u ocasional. Son escritos gracias a las necesidades que fueron suscitadas en las iglesias. Son también del siglo primero. La mayoría de los problemas de interpretación de las epístolas se deben a su factor ocasional. Tenemos las respuestas, pero no siempre tenemos las preguntas que motivan tales respuestas, porque corresponden al siglo primero. Es otra cultura, otra época, otras circunstancias, otra iglesia, diferente a la iglesia que nosotros tenemos actualmente. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto existía el enoteísmo. ¿Qué significa esto? Que adoraban a un solo Dios o adoraban a varios dioses, perdón, la monolatría, ese era el término, monolatría. Sabían que existían otros dioses,
pero adoraban uno solo, que era Dios o Jesucristo, la persona de Jesucristo. Pero en su mente, en su cosmovisión, creían que existían otros dioses. Por eso que tenían problemas de ir a la carnicería, porque si compraban, toda la carne fue sacrificada a alguno de los ídolos. Y si comían, el ídolo iba a entrar a su interior. Pero en su interior, en su alma, estaba Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, se iba a contaminar el templo, se iba a contaminar su espíritu. Por eso no comían sacrificado a los ídolos, porque tenían esa idea de la concepción teológica no era completa, sino que era errada. Practicaban la monolatría. En algunos casos, lo más probable es que hayan existido también enoteístas. Existían muchos dioses, pero uno de ellos era el principal. Eso no existe en nuestra cultura. Todos nosotros somos monoteístas por temas culturales, por ser del occidente, la cultura o la filosofía de la civilización cristiana. También hay preguntas que nosotros no sabemos. Por ejemplo, el que lo detiene y no se manifestará hasta que el que lo detiene se ha quitado. ¿Quién es el que detiene la manifestación del anticristo? El apóstol Pablo dice, ustedes saben quién es, hasta ahora, quién es el que lo detiene. Ellos sabían, pero nosotros no tenemos idea quién es el que detiene. Son simplemente respuestas, pero muy variadas, que se han dado a esa pregunta. Lo de Tesalónica sabían, porque corresponde al siglo I. No son tratados teológicos, no es una teología sistemática, donde está la doctrina esquematizada, organizada, sistematizada. Tiene teología, pero teología circunstancial, de acuerdo a las necesidades, a las preguntas que se originaron en las iglesias. ¿Cuándo viene Jesucristo? ¿Qué es lo que debe ocurrir antes de que venga el Señor Jesucristo? ¿Qué ocurre con los muertos? ¿Resucitan los muertos? ¿Qué de aquellos que murieron esperando la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Serán resucitados también cuando venga el Señor y glorifique nuestros cuerpos? Con respecto al Evangelio, ¿cuál es la diferencia entre la ley y el Evangelio? Se responde de acuerdo a lo que dice Gálatas. ¿Cómo será el cuerpo de la resurrección? El apóstol Pablo lo describe en el libro de Corintios. Hay teología, pero teología según las circunstancias, de acuerdo a las necesidades de la iglesia de esa época, de acuerdo a las preguntas que se plantearon. Y gracias a Dios se plantearon muchas preguntas que fueron respondidas en las cartas, porque si no se hubiesen hecho esas preguntas, nosotros no hubiésemos tenido ni idea acerca de las doctrinas que nosotros manejamos actualmente, principalmente de temas escatológicos, de la resurrección de los muertos, la segunda venida, entre otros. Eso lo que quiere decir, no son tratados teológicos, sino que la teología se encuentra en la solución a los problemas que se habían originado en distintas iglesias. Las epístolas entonces no son homogéneas, son documentos de carácter circunstancial, corresponden al siglo I, no son tratados teológicos. Con respecto al contexto histórico, hay que responder las siguientes preguntas. ¿Qué pasaba en Corintio, que impulsó el apóstol Pablo a escribir Primera de Corintios? ¿Cómo conoció él esa situación de la iglesia de Corintios? ¿Qué relación y cuáles comunicaciones había tenido Pablo antes con los corintios? Entre otras preguntas. Para poder responder estas interrogantes, se puede acceder a la información consultando un diccionario bíblico o la introducción de algún comentario bíblico. Gracias al Señor hay mucho material disponible en Internet, se pueden descargar algunos libros gratuitos o también puede adquirir literatura, pero para hacer una exégesis se necesita mucha documentación, muchos comentarios bíblicos y muchos libros de introducción al Nuevo Testamento o introducción a ese libro en particular. Los comentarios bíblicos tienen muy buenas introducciones a estos libros. Ahí se encuentra esa información. Y formarse el hábito de leer toda la carta de una sola vez. Usted va a trabajar con el libro de Gálatas para hacer su exégesis, por lo tanto ya tiene que comenzar a leer el libro de Gálatas de una sola vez. No va a requerir tantos minutos porque no es tan extensa la carta, pero debe ya comenzarla a leer muchas veces, porque en Gálatas va a estar basada su
su epístola. Y todas las epístolas también deben leerse de una sola vez para tener una idea general de lo que quiere expresar la carta. Respecto al contexto literario, el lector debe tratar de seguir el argumento del escritor bíblico. Por eso que es necesario aprender a pensar en párrafos, no solo porque son unidades naturales de pensamiento, sino como clave indispensable para entender el argumento de las epístolas. La pregunta que usted debe hacer es, ¿cuál es el punto principal? Es decir, el contenido de cada párrafo. Los párrafos son conjuntos de oraciones que desarrollan una idea en común. A eso se refiere un párrafo, un conjunto de varias oraciones. Hay algunas Biblias, como la que yo tengo, la Biblia del Pescador, donde se estructuran los pasajes bíblicos en forma de párrafo. Usted se da cuenta que su Biblia está estructurada en forma de párrafo porque los versículos bíblicos están entre medio del párrafo. No aparece la parte lateral al comienzo de cada versículo, sino que se encuentran entre medios del Hermano, párrafo. disculpe, ¿Sí? ¿puede explicar de nuevo? Eso no lo entendí. Lo de los párrafos que están ocultos entre medio, por favor. A ver, aquí en esta Biblia, no sé si se logra apreciar ahí. Esta Biblia, los versículos bíblicos no comienzan en la parte lateral izquierda, sino que los versículos bíblicos están entre medio de los párrafos. Esta es una Biblia que está estructurada en forma de párrafo. No sé Ya, no claro, sé o si sea, se los alcanza a Ah, apreciar. no todas versículos, las Biblias. Hay Perdón. algunas, hermanas, algunas Biblias. Mire, le voy a Ya. enviar una fotografía mejor, yo creo que se ve mejor ahí, se ve mejor, se ve bien. Le voy a claro, hacer o una sea, comparación. ¿Sí, hermano Boris? claro, los versículos bíblicos no están en una sola columna en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Están como todos desordenados ahí en el párrafo. ¿A eso se refiere? Exactamente, sí. Y ahí a usted se le facilita la tarea de leer en párrafo, porque ya está la Biblia estructurada en párrafo. Ya le dice este un párrafo. Ahí le envié una. Le envié una Biblia que está estructurada en forma de párrafo. Ahora le voy a enviar otra Biblia que no está ordenada en párrafos. Eso fue Ezequiel. Ahora Hermano, lo envió acá como online, mensaje. online, sí, al grupo de WhatsApp online. Vamos a buscar Ezequiel y el mismo libro Ezequiel capítulo 4, ¿eh? Ezequiel capítulo 4. Y tengo dos Biblias, una que está en párrafo y la otra sin párrafo. Aquí va. Voy a sacarle fotografía inmediatamente. Aquí va la fotografía de la otra Biblia. La última Biblia es la del 1909. Y la que yo tengo, la primera, es la del pescador. Esa está estructurada en forma de párrafo. Ya, ahí lo envié. La primera está ordenada en forma de párrafo y la segunda con los versículos bíblicos en la parte lateral izquierda. Si usted lee una epístola en esta Biblia del pescador, se va a encontrar que están ordenadas o estructuradas como un párrafo. Por ejemplo, el libro de Hebreos, el capítulo 11, verso del 8 al 12, el editor determinó que en esa sección, verso del 8 al 12, todo eso corresponde a un párrafo. En la original no estaba en párrafo, por supuesto. Todo estaba junto, unido, no había punto, separación, coma, y todo era en mayúsculas. Pero los editores hacen este trabajo y nos facilitan a pensar en párrafo. Cuando se hace una exégesis de alguna epístola, usted le pone un título o el pensamiento, la idea principal de ese párrafo. Ese es el desafío que debe plantearse cuando lee una Biblia, en esta parte. Pensar en párrafos. Hay algunos pasajes. ¿Se entendió eso, hermana Isela, verdad? Sí, hermano, con las fotos lo entendí mejor. No me Excelente, había dado muy bien. cuenta. Gracias. Perfecto. Hay pasajes muy problemáticos,
1 Corintios capítulo 11, verso 10, cuando habla acerca de ponerse el velo a causa de los ángeles. ¿Quiénes son esos ángeles? ¿Son los ángeles celestiales o los mensajeros de la iglesia? También 1 Corintios 15, 29, los que se bautizan por los muertos. ¿Por qué están bautizándose por los muertos? ¿Era una práctica cristiana en Corintios? ¿Y por qué los corintios se bautizaban por los muertos? ¿Por qué el apóstol Pablo alude al bautismo por los muertos? La predicación de Cristo a los espíritus encarcelados. 1 Pedro capítulo 3, verso 19. Son pasajes problemáticos. Un buen comentario bíblico le dará todas las explicaciones y todas las opiniones que se han dado a través de la historia de la iglesia de esos pasajes que son problemáticos. El hombre de pecado de Tesalonicenses. Cuando se manifieste quién es el que detiene, cuándo aparecerá quién es este hombre de pecado. La guía para solucionar estos pasajes, estos no fueron escritos para nosotros. Lo primero que debemos tener en cuenta, no fueron escritos para nosotros. Algunos de los detalles, muy a menudo el propósito de todo el pasaje queda todavía a nuestro alcance. Aunque no se pueda tener plena certeza de algunos detalles, pero el propósito general sí está a nuestro alcance. Tales pasajes hay que consultarlos con comentarios bíblicos. Los buenos comentarios bíblicos van a entregar todas las respuestas o todas Hermano, las... perdón, Sí, ¿puedes recomendar algún buen comentario bíblico? de... Bueno, como son... Tendría que ser Por ejemplo, autores. Matthew Henry es bueno. Autores. Matthew Henry es del siglo XVIII, del año 1700, hermano, dísela. Por lo Sí, un tanto, poquito viejo. incluso a Spurgeon lo utilizaba para predicar, pero es muy antiguo, demasiado antiguo. Los comentarios Uno que, bíblicos, sí, hermano Boris. sí, uno que es bien actualizado, el comentario bíblico contemporáneo, tengo entendido. Sí, ese es uno bueno, ¿eh? El Antiguo Testamento es bueno, de ese contemporáneo. Aquí lo tengo. Este es. Ese mismo. El Antiguo Testamento, cuando trabaja los Salmos, esta es una muy buena obra. Del Nuevo Testamento, sin embargo, es muy breve. A algunos no le gustan por la brevedad que tiene, pero del Antiguo sí, es extraordinario. Lo otro sería, mis hermanas, los otros comentarios Profesor, serían, antes, sí, mientras explica ahí, ¿podría retroceder la diapositiva para ver los pero, puntos para por solucionar los supuesto, pasajes? cómo no. El otro comentario, mi hermana Isela, comentario bíblico mundo hispano, son veintitantos tomos de la Casa Bautista de Publicaciones. Bueno, es Mundo Hispano la editorial. Antes era Casa Bautista de Publicaciones, me parece mucho. Pero esos son muchos. O ahí Sí, están todos. no, estos son por partes. Estos ¿Hay son algo más económico? Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro y Judas. Y son muchas obras. Y el otro comentario bíblico, mi hermana Isela, es de Craig Kinner. Este es el comentario contextual cultural de la Biblia del Nuevo Testamento, el trasfondo cultural de cada versículo del Nuevo Testamento. Aquí hay una obra extraordinaria. Hermano, Cuando déjelo ahí un poquito para anotarlo. le voy a sacar ¿Dónde una foto está? y se lo envío Ya al grupo. mejor. Ya, Sí, gracias, hermano. se lo voy a enviar en una foto. Le saco una foto enseguida aquí. Profesor, ¿la puedo poner en la parte donde decía la guía para solucionar estos pasajes, los problemáticos? Ahí está. Ya. Ahí le voy a enviar el libro de Kinner. Comentario contextual de la Biblia. Gracias, mi hermano. Este libro le va a ayudar, el de Kinner, le va a ayudar para el contexto particular del pasaje, para hacer la exégesis bíblica. Extraordinario ese autor. Es de las Asambleas de Dios Pentecostal, un erudito ¿Cuál, profe? Del Nuevo Testamento, de Craig Kinner, del último ¿Comentario comentario igual? que le envié. Comentario, Ah, ya, ya, ya. del comentario del contexto cultural de la Biblia. Bueno, son muchos, son bastante. De Romano yo creo que parece que lo envié una vez.
En algún momento lo envié también de Douglas Moo, pero son tantos autores, uf, bastantes. Pero comentarios completos, bueno, es el primero del siglo XX contemporáneo y el otro de Kinner del todo el Nuevo Testamento. Yo tengo el de William McDonald, profe, ¿ese de quién es más o menos? No lo sé. William MacDonald, con respecto al velo de la mujer, él dice que no encierra de este carácter circunstancial o no corresponde a la relatividad cultural, sino que lo que enseña ahí es y debe ser de aplicación universal. ¿Qué más? No me acuerdo otro. La mujer, por ejemplo, no puede predicar, también dice. Eh, de los ángeles del Antiguo Testamento. Es que con una obra tan grande igual no se le puede exigir tanta rigurosidad tampoco a William MacDonald, porque es general, pero del Génesis 6, él habla acerca de los ángeles que se unieron a las hijas de los hombres, ángeles celestiales. No serían esos los hijos de Dios serían eso, los ángeles. Temas como eso, más o menos, son los que le restan le restan valor a William McDonald, pero otros, yo recuerdo esos tres elementos nada más. Pero es muy general, cuando son muy generales y un solo autor, no se puede esperar tanta rigurosidad o tan exhaustivo. Mm, ya. Como Samuel Premillo, por ejemplo, él sí, porque se dedica y trabaja solo en el Nuevo Testamento. Pero si se dedicara al Antiguo Testamento, bueno, él mismo reconoce que el hebreo no lo maneja, maneja el griego, por lo tanto se limitó al Nuevo Testamento nada. Siempre es mejor tener a varios autores que sean especialistas en el Antiguo Nuevo Testamento, en Pentateuco, en libros históricos, sapienciales, otros. Cuando son especialistas es mucho más rico el contenido de la obra. Pero cuando es de uno solo y general de toda la Biblia, no pueden ser tan exhaustivos o tan Mm, precisos en lo que dicen. mm. El que mucha barca poco aprieta, dicen por ahí. Sí. Exactamente, así es, así es. Todos practican la hermenéutica. Los pasajes de la Escritura, gran parte están de acuerdo cómo interpretarlas, aunque no sepan nada de exégesis, pero todos están de acuerdo que este pasaje bíblico él lo dice tal cual como yo lo interpreto, aunque hay algunos que interpretan de otra manera, pero ya es por temas de dogma que lo hacen leer de otra manera, darle un significado distinto al original. ¿Cómo pudieron interpretar tales pasajes sin errar? ¿Cómo las personas o los creyentes interpretaron ese pasaje y todos coincidieron, todos unánimes, juntos, interpretaron lo mismo por el sentido común? A eso, por esa razón llegaron a esa conclusión. También en los pasajes bíblicos donde hay discrepancias de opinión, todos los lectores de la Biblia lo han interpretado utilizando su propia hermenéutica o según sus propios criterios. Estos procedimientos de interpretación obedecen en gran parte a nuestra herencia teológica. Recuerde que cuando comenzamos a trabajar con hermenéutica, dijimos que había una lectura ingenua. Esta lectura ingenua era una adivinanza, una conjetura, sin recurrir a ninguna otra ayuda, simplemente dependiendo de nuestra capacidad para entender el pasaje bíblico. Pero en esta lectura ingenua, que es la primera parte de la lectura, que es muy prejuiciosa, es una precomprensión, esta sección en esta primera lectura, nosotros arrastramos nuestra personalidad, nuestra cultura, arrastramos nuestra herencia teológica, nuestro sentimiento, nuestro temperamento, todo lo que somos, arrastramos todo nuestro mundo, América Latina, la cosmovisión que nosotros manejamos, todo eso
lo arrastramos y lo arrojamos al texto bíblico y lo entendemos desde nuestra propia cultura. Por eso que existen diferencias entre tantos creyentes. Está la iglesia luterana, por ejemplo, la iglesia reformada, presbiteriana, metodista, anglicana, católica romana. Y limitémonos en la iglesia evangélica mejor, porque dependemos solamente de la Biblia, porque la iglesia del Oriente y la iglesia católica romana dependen de otra fuente, el magisterio, la tradición, los concilios y la Biblia. En cambio, nosotros solamente la Biblia. Las iglesias evangélicas también, los anabaptistas, los menonitas, los cuáqueros, los bautistas, aliancistas, pentecostales, neopentecostales, todos ellos emplean distintos métodos exegéticos, emplean un método para estudiar la Biblia, un método, existe un método. Y, y también dependen de la herencia teológica y lo arrastramos al texto bíblico y así lo interpretamos. Por eso existen tantas diferencias, por el método que utilizan y por los prejuicios que existen. Nuestras tradiciones eclesiásticas son interpretadas y aplicadas al texto bíblico. Nuestras culturas, normas culturales o nuestras preocupaciones existenciales en las epístolas, al leerla, todo eso lo arrastramos. Por ejemplo, cuando leemos el etíope y el eunuco, el etíope, el etíope dice, a ver, el eunuco, claro, el eunuco etíope, el etíope, le dice a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, no hay nada que impide que sea bautizado. Si lo lee ¿quién puede ser? Un bautista, el bautista va a decir, aquí había un río o una piscina gigante en el desierto y se sumergieron y así se bautizó. Si lo lee un presbiteriano, por ejemplo, o un anglicano también puede ser, un metodista, va a decir, esto había un charco de agua acá, que quedó de una lluvia, del rocío de la mañana. Había un poco de agua y con eso lo echaron arriba de la cabeza, con barro y todo, se lo echaron arriba de la cabeza y así fue bautizado Felipe. ¿Por qué un mismo pasaje se ve de manera distinta? Por las tradiciones dogmáticas, interpretaciones o tradiciones de la iglesia. Si leemos el pasaje de, ¿de quién? Pues del carcelero de Filipo, él y toda su casa se bautizaron. Si lo lee un anabaptista, se bautizaron por inmersión y se bautizaron solo los adultos. Y si ese mismo pasaje lo ve un presbiteriano, un anglicano o un metodista, se bautizaron los niños y se bautizaron por aspersión. El mismo pasaje bíblico se lee de manera distinta. ¿Por qué? Por las tradiciones teológicas y las tradiciones eclesiásticas. ¿Qué más? Otro ejemplo. David danzaba. También elementos culturales están presentes al momento de interpretar un pasaje bíblico. Si lo lee ese pasaje, David danzaba delante de la presencia del Señor. Si lo lee un africano, el africano se va a imaginar una danza típica de África. Si lo lee uno de Papúa Nueva Guinea, la danza va a ser semejante a cómo danzan en el contexto religioso lo de Papúa Nueva Guinea. Si lo lee uno de los pueblos rurales de Colombia, la danza que se va a imaginar en su mente de Colombia es una especie de vallenato, de cumbia. Si lo lee, ese mismo pasaje bíblico, uno de la sierra boliviana, una aymara, por ejemplo, se va a imaginar un típico baile en el contexto religioso de los aymaras o los quechuas en Ecuador. Si ese pasaje lo ve uno de la región de la Araucanía, de la cultura mapuche,
se va a imaginar la danza de David como un purrún o una especie de choique purrún. ¿Por qué esa misma danza se interpreta de manera distinta según distintas zonas geográficas, de acuerdo a la cultura? La cultura, la herencia, las tradiciones teológicas, la personalidad, el temperamento, todo eso entra en juego al momento de la interpretación de un pasaje bíblico. Nuestras preocupaciones existenciales también lo llevamos al texto bíblico para poder interpretarlas. La herencia teológica, Romanos, por ejemplo, capítulo, a ver, eh, Romanos capítulo 9, por ejemplo. Romanos capítulo 9. Algunos lo ven, Romanos capítulo 9, indicando la elección incondicional. Y otros ven Romanos capítulo 9 como una elección colectiva. La primera como una elección incondicional y individual. Y otros ven como una elección pero condicionada y colectiva. Porque dos personas que están leyendo el mismo capítulo de Romanos capítulo 9, uno ven la elección incondicional individual y otro ve la elección condicional colectiva, porque son de tradiciones teológicas distintas, por eso. O capítulo 10 de Juan. Algunos verán ahí, capítulo 10 de Juan, una expiación limitada. Y otros, en ese mismo texto bíblico, verán una expiación ilimitada y condicionada también, una elección condicionada a la fe. La Biblia como, aunque no debiera ser así, pero se lee la Biblia de acuerdo a las tradiciones teológicas. Para ser honesto, parece que los intérpretes de estos pasajes no desean tanto lo que significa, sino que responder a lo que dicen estos textos bíblicos. Tradiciones eclesiásticas también están en juego al momento de interpretar un pasaje bíblico. Muchas iglesias no les permite a las mujeres hablar en las iglesias tomando como base 1 Corintios capítulo 14, versos 34 y 35. Calle la mujer en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que guarde silencio y le consulta a su esposo estando en su casa. Pero esta misma iglesia se dice que todo lo demás del capítulo 14 no pertenece al siglo XX. Solamente el verso 34 y 35 pertenece al siglo XX, se aplica al siglo XX, pero lo demás no, o al siglo XXI en este caso. ¿Sobre qué fundamento se puede decir que solo los versos 34 y 35 de Corintios, de que la mujer no puede hablar en la congregación, se aplica a nuestra época y todos los demás versículos no corresponden para su aplicación hoy? Se puede observar la facilidad que tienen los cristianos del siglo XXI para acomodar a sus propias tradiciones eclesiásticas los textos de 1 Timoteo, de Tito también, pero muy pocas iglesias tienen liderazgos múltiples que parecen claros también en 1 Timoteo y Tito, cuando hablan acerca de los episcopos, los presbíteros, los diáconos y diaconisas. ¿Por qué ese sesgo al momento de la interpretación del pasaje bíblico? Tito no era pastor, sino un delegado del apóstol Pablo para establecer ancianos en la iglesia. El intérprete bíblico, el honesto intérprete de la Biblia, debe superar todo compromiso, sin perder, claro está, su identificación con alguna iglesia, pues está al servicio de la iglesia, no contra ella. Es un obrero de su denominación, no un destructor de ella. Es muy importante este consejo que da Gordon Fee. Se debe tener un compromiso con la exégesis bíblica. Y esto, el compromiso, nosotros lo vemos en la Iglesia Católica Romana del año 1962. Ellos comenzaron a hacer trabajo exegético por la influencia del protestantismo, quien fomentó el estudio de las Sagradas Escrituras. Y después del 62, también los católicos comenzaron a seguir la práctica protestante de estudiar la Biblia y comenzaron a aparecer exégetas muy excelentes, muy buenos exégetas bíblicos, que edifican a toda la comunidad cristiana en general. Todos nos beneficiamos de la exégesis católica romana y algunos de estos exégetas ponen en aprieto a los teólogos dogmáticos del catolicismo romano. Yo en una oportunidad estuve viendo un diálogo entre un exégeta, no recuerdo el nombre del exégeta, hay un libro de él. Ujú. Bueno, no lo tengo a la mano. eh,
Santiago Garró, creo que él, no, no es Santiago Garró, no recuerdo el nombre ahora del exégeta, pero él le hace una pregunta al teólogo dogmático del catolicismo romano. Le dice, las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, no hay sacerdotes paganos, sacerdotes judíos, pero no hay sacerdotes cristianos. ¿Por qué la dogmática enseña que hay sacerdotes cristianos? Si en la exégesis no hay ninguno. Qué pregunta más extraordinaria. Pareciera que fuera un protestante el que estuviese dialogando con el teólogo católico romano ahí, pero era un exégeta católico romano. También yo recuerdo el Ratzinger, por ejemplo. Ratzinger dice, cuando hace un exégesis de los evangelios, cuando le dice Jesucristo a Juan, he ahí tu madre, y a María le dice, he ahí tu hijo. Y lo que dice Ratzinger es, lo que está haciendo Jesucristo es concederle la responsabilidad del primogénito a Juan. Eso es lo que está haciendo. Que se haga cargo de la mamá, porque él ya va a morir. Eso dice Ratzinger. Y después dice, en el futuro, posteriormente, la tradición de la iglesia verá a María como la madre de todos los creyentes. Pero él lo dice, eso viene después, posteriormente, la tradición. Pero no es lo que quiso decir originalmente Juan cuando está escribiendo esa sección bíblica. Bueno, está haciendo exégesis, ¿ya? Pero al mismo tiempo hace teología después. Pero la primera parte es exegética en Ratzinger. Pero el consejo muy bueno mis hermanos. El exégeta nace de la iglesia, es de la iglesia, trabaja para la iglesia, edifica la iglesia. Debe edificar a la iglesia, pero no debe destruirla y no debe estar en contra de la iglesia. Eso es muy importante. Todavía es verdad que todos pecaron y que por gracias somos nosotros salvos por medio de la fe. La necesidad de vestirse de compasión, de bondad, de humildad, mansedumbre y paciencia, todavía es palabra de Dios para todos los creyentes en todos los tiempos. Un texto no puede significar lo que nunca pudo haber significado para su autor o sus lectores. El desafío del exégeta es definir qué quiso decir originalmente el autor y cómo entendieron los destinatarios originales esa carta. Eso ya es exégesis. La primera parte, la lectura ingenua. Acá ya estamos trabajando con un exégesis. ¿Qué quiso decir el autor original y cómo lo entendieron los destinatarios originales? La segunda regla. Siempre que compartimos particularidades comparables, es decir, situaciones específicas y similares en la vida, con la cultura del siglo I, la palabra de Dios para nosotros es la misma que la palabra de Dios para todos, para ellos. Los problemas de la relatividad cultural, sugerencias para distinguir entre las cosas que son relativas a la cultura y los que son normativos para los cristianos universalmente. Las epístolas son ocasionales, dijimos, son circunstanciales, condicionados por el idioma, por la cultura, dirigidos a situaciones específicas del siglo I. Muchas de las situaciones específicas de las epístolas están tan condicionadas por el fondo histórico del siglo I que todos reconocen que tiene poca o ninguna aplicación personal como palabra de Dios para nuestros días. También hay que reconocer que no existe ninguna cultura dispuesta por Dios. Las culturas son diferentes. No existe la cultura inspirada, pues solo la Biblia es inspirada. Aunque sí algunos han sostenido la, la opinión de que hay una cultura inspirada, y esa es la cultura judía, dicen algunos. Algunos señalan que al observar la cultura judía se santifican, pero eso es ya un extremo. Y además que no es del cristianismo, no es propio del cristianismo. Todas las culturas son dinámicas, van cambiando, tienen sus valores, sus defectos, sus ventajas, algo positivo, algo negativo, pero van cambiando. Distinguir entre el núcleo del mensaje de la Biblia y lo que es periférico.
la caída, por ejemplo, la redención, la muerte, la resurrección, la consumación de la obra de Cristo, son el núcleo de la Biblia, lo fundamental de la Biblia. Pero el ósculo santo, por ejemplo, la forma del bautismo es periférico, como la posibilidad de predicar de la mujer también es periférico. Son doctrinas periféricas. Hay algunas doctrinas esenciales y otras que son periféricas, que no son fundamentales, no son núcleos, ni tampoco fundamentales para la salvación. Distinguir entre lo moral y lo que en el Nuevo Testamento no es moral. Por ejemplo, el adulterio, la idolatría, las borracheras, el homosexualismo, el robo, la avaricia, son siempre malos en todas las culturas. Y eso va a ser siempre inmoral. Pero el lavamiento de pies, el beso santo, el comer de los alimentos sacrificados a los ídolos, la obligación de cubrirse la cabeza de las mujeres al orar o profetizar, la preferencia del celibato de Pablo, no son asuntos intrínsecamente relacionados con lo moral. Eso es lo que se debe distinguir al momento del problema de la relatividad cultural. Tomar nota de las partes del Nuevo Testamento donde el testimonio es uniforme y constante y donde muestra diferencias. Ejemplo de uniformidad de la Biblia. El amor como la respuesta ética del cristiano es enseñada en todas las partes de la Biblia. La maldad de las contiendas es malo en todas partes de la Biblia. El odio es condenado por todos los autores de la Biblia. El asesinato, el robo, la homosexualidad, la borrachera, la inmoralidad sexual de toda clase, es malo en todos los pasajes bíblicos o en los libros y autores bíblicos. En otros tantos casos del Nuevo Testamento no muestra uniformidad en asuntos tales como los ministerios de las mujeres de la iglesia, por ejemplo. No es uniforme. Donde Febe es diaconisa de Cencrea. Romanos capítulo 13, verso 3, Priscila es la colaboradora de Pablo. La misma palabra usada para referirse a Apolos, colaborador. Ella es colaboradora. En Corinto, en Filipenses, en comparación con Corintios, Timoteo. El hecho de comer de los sacrificados a los ídolos. Algunos se pueden comer, otros no. Si el apóstol Pablo dice a los corintios, de todo lo que sirvan en la carnicería, coman sin problema de conciencia, y todo lo que les sirvan en la mesa, coman sin problema. Y después dice, pero si hay alguien que lo ha denunciado y que eso fue sacrificado a los ídolos, por causa del otro, no comas. Eso habla de culturalmente relativo, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la circunstancia. Distinguir aquello que es moral, aquello que no lo es. También mantenerse alerta a las posibles diferencias culturales entre el siglo primero y el actual, que algunas veces no parecen obvias. En el siglo primero las mujeres no tenían oportunidades como en la actualidad de educación, por ejemplo. Hoy, sin embargo, en todas las culturas es fundamental. Teniendo en cuenta eso, en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 9 al 15, afecta a nuestra comprensión también, donde en el siglo primero las mujeres eran analfabetas. El problema de la teología fundacional también es lo que se debe tener en cuenta al momento de la interpretación de la epístola. La teología que encontramos en la epístola son de naturaleza ocasional. Eso ya lo habíamos dicho, que la teología está presente, pero para responder a necesidades circunstanciales de la iglesia, que se habían suscitado en la iglesia. Pero no Profesor, enseña teología deliberadamente, sino de acuerdo a las circunstancias. ¿Sí, hermano Boris? eh, ¿podría retroceder la diapositiva para anotar el último punto? Sí, claro, claro que sí. Usted me dice, hermano Boris, para cambiarla. Sí, cámbiala nomás. Perfecto. Veremos algunas Gracias. sugerencias para evitar presentar una teología que obedece a presupuestos del teólogo más que una exégesis rigurosa de las epístolas. ¿Cuál puede ser? A ver, debido a su carácter ocasional,
debemos contentarnos con las limitaciones a nuestra comprensión teológica. Por ejemplo, en Corintios capítulo 6, verso 2 al 3, el apóstol señala o no señala que algún día los cristianos juzgaremos a los ángeles, juzgaremos al mundo, pero los textos no nos dicen nada más al respecto. No sabemos lo que eso significa, ni los detalles de su realización. Más allá de la afirmación misma, todo lo demás es pura especulación. ¿Cuándo juzgaremos a los ángeles y al mundo? ¿Cómo los vamos a juzgar? ¿Cuáles van a ser los criterios para juzgar? Nada nos dice acerca de ese asunto. Dice simplemente, nosotros juzgaremos al mundo y a los ángeles. ¿De qué manera? ¿Simbólica o real? ¿No seremos jueces de ellos? No, no lo sabemos. Simplemente lo dice, juzgaremos los ángeles y juzgaremos al mundo. Estas responden a... Profesor, sí, ¿Sí? muchas veces se ha enseñado basándose en ese versículo, claro que nosotros los cristianos vamos a juzgar a los ángeles que pecaron, a los ángeles que cayeron en el día del juicio. ¿Mm? Y nosotros los santos, porque dice santo el versículo, los vamos a juzgar. Yo no sé si estará correcta esa interpretación. ¿No sabemos nada más? No sabemos lo que... simplemente dice, nosotros juzgaremos a los ángeles y juzgaremos a los ángeles que cayeron y juzgaremos al mundo. Pero ¿cómo? Los detalles, ¿cuándo? ¿Cuáles van a ser los criterios? No tenemos más información acerca de ese asunto. Pero ¿y cómo solucionamos esa interrogante entonces? O sea, o nos quedamos con la duda simplemente. Debemos contentarnos con las limitaciones a nuestra comprensión teológica. Eso es lo que tenemos que hacer. Contentarnos con lo que dice el texto nada más, no especular más allá de lo que la O Biblia sea, nos dice. Y hay muchas cosas, conformarnos con lo que está escrito. exactamente, y hay muchas cosas que en la Biblia no responde, muchas cosas. Esta responden a preguntas hechas en el siglo primero. Uno de los problemas teológicos que confrontamos en las epístolas es que éstas responden a preguntas hechas en el siglo primero, mientras nosotros queremos que respondan nuestras preguntas de hoy. Queremos que las epístolas respondan temas como el aborto, el bautismo de infantes, el matrimonio después del divorcio. Y así podemos seguir listando. La participación política de los cristianos en un sistema democrático, o la eutanasia, la inseminación artificial, la clonación de órganos, la transfusión de sangre. Todas esas preguntas no lo responden las Sagradas Escrituras. El, María Bravo y Alonso Choquel, en uno de sus obras, Apuntes de Hermenéutica, son dos tomos que tienen ellos, dicen que nosotros debemos dialogar con la Biblia, conversar con ella. Y nuestro desafío es plantearle las preguntas que ella quiere responder y desea responder. Nuestro desafío es ver cuál es la respuesta que subyace a esa respuesta, o esa pregunta que subyace a esa respuesta. ¿Cuál es? Pero no podemos interrogar a la Biblia como un prisionero interroga a- y somete al interrogado, porque va a sacar respuestas pero equivocadas y erradas. Debemos dialogar con las Sagradas Escrituras, no interrogarlas. Bien, mis queridos hermanos, hemos concluido estos dos géneros, el poético y el otro género, el epistolar. ¿Algún comentario antes de retirarnos, mis hermanos, de finalizar esta clase? Yo le tenía una pregunta, profesor. ¿Sí? Todos estos puntos que vimos, que vimos 8 puntos. ¿Estos son solamente de la epístola o se aplican para toda la escritura? Otra vez, por favor, mi hermano, no lo entendí muy bien. Bueno, a ver, aquí vimos 8. A ver, llegamos a la parte de la género epistolar, ¿no es cierto? ¿Mm? Y aquí vimos 8 puntos. Naturaleza de la epístola, contexto histórico, contexto literario, etcétera. Eh,
¿Estos puntos se refieren solamente al género epistolar o son para toda la escritura? Muy bien. Debemos limitarnos al género que estamos estudiando, que es el género epistolar. Pero hay algunos que se repiten, mis hermanos, como Mm. contexto histórico, político y geográfico, por ejemplo. Cuando analizamos otros géneros también se aplican. En algunos, en otros no. Pero cuando trabajamos con epístolas nos limitamos ahí nada más. Solamente de epístola, esto es lo que debemos hacer en la epístola. Y después vamos a ver el procedimiento para interpretar una epístola. Ahí usted se va a dar cuenta que algunos se requiere un procedimiento y otros otro procedimiento. Pero algunos se repiten en algunos puntos. Ahí usted se va a dar cuenta solo cuando ya trabajemos el procedimiento para interpretar algún género, apocalíptico, legislativo, poético, epistolar. Ahí se va a dar cuenta que algunos pasos son los mismos y otros se emplean otros procedimientos. El bosquejo, por ejemplo, siempre tiene que haber un bosquejo, contexto histórico también, excepto en el poético, ahí no hay contexto histórico. También conclusiones, enriquecimiento de la conclusión, por ejemplo, después enriquecimiento de las conclusiones y el último punto de la epístola que tiene que ver con aplicaciones prácticas. Ahí sí, todas las exégesis tienen esos últimos tres puntos en común. Son algunas pequeñas diferencias al momento de hacer una exégesis, pero el procedimiento es casi el mismo entre un género y otro. ¿Alguna otra Profesor, pregunta, mis? última, Sí, sí, la última pregunta de parte mía. Por ejemplo, de los libros de texto que estamos estudiando para hermenéutica, ¿cuál es el más, o sea, cuál es el más conciso? O sea, el que toma lo más importante para el ramo, digamos. son todo importante, ¿eh? Todo importante. Porque, por ejemplo, el de Gordon Fee y también el de José Martínez le menciona las características de cada uno de los géneros literarios. José Martínez también, juntamente con Tomás de la Fuente, le enseña a interpretar los modismos hebraicos, a interpretar también las figuras literarias y retóricas de la escritura. Bueno, Gordon Fee también una introducción a la hermenéutica general. Todos son importantes. El- la parte práctica, hay uno que no lo di como libro de texto, que es aquí lo tengo, a ver, ¿dónde está? Bueno, aquí no lo encuentro. Ah, aquí está. También Gordon Fee, pero este es demasiado, bueno, se requiere el conocimiento de griego acá, pero acá le indica un procedimiento de la interpretación de la exégesis. Este le enseña a hacer una exégesis, pero está limitado solamente a la exégesis. No habla de parte de la hermenéutica, porque los autores que yo le di hablan de la hermenéutica general. Por lo tanto, esos libros que leí también, familiarizarse con eso y después ya buscar más literatura. Primero tiene que conocer lo básico y después ya comprar o adquirir más literatura que profundice más cada aspecto, cada punto de la hermenéutica y la exégesis. Sí, claro, o sea, que lo que pasa es que yo tengo el de José Martínez, el de Tomás de la Fuente, que es clave de la interpretación bíblica, y el que me pasó usted de Gordon Free. Entonces mi consulta, o sea, yo quería empezar a leer uno de los tres. O sea, por eso le preguntaba cuál de los tres me recomendaría. O, Ah, lo- o es necesario leer los tres. sí, pues los tres, los tres. Y las tareas indicaba qué página debía leer para las tareas. Por Ah, eso ya, ya. había que leer todos los tres libros. Ah, ya, ya. Muy bien, mis hermanos.